Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema aspectos de legalidad en la revisión del dictamen y además, al final de la plática, nos comentará un poco acerca del estímulo fiscal al cine previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hoy nos acompaña el maestro en Derecho Fiscal, Juan Antonio Aguilar Cervantes, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho, cuenta con el posgrado en Impuestos de la carrera de Contabilidad de la Universidad Panamericana y la maestría en Derecho Fiscal por la misma institución. Fue asesor académico y auxiliar del coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Se desempeñó como abogado en Casa Pedro Domecq en el área jurídica. Fue socio hasta el 2009 del bufet López Padilla. Es socio fundador de Aguilar Cervantes Patiño Magnani, S.C. Es un despacho en materia fiscal. Además, es socio fundador de EEK Producciones. Es una productora cinematográfica. Impartió la materia Procedimientos a instancia de parte en la Maestría de Derecho Procesal Fiscal de la UP Campus Guadalajara. Impartió el módulo contencioso administrativo de la especialidad de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana Campus México. Actualmente es titular de la materia Derecho Procesal Administrativo en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Conferencista en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Los dejo en la conducción de este programa con el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta ocasión, con la presencia de nuestro estimado amigo Juan Antonio Aguilar, que nos va a hablar acerca de algunos, del carácter y las implicaciones legales del dictamen fiscal. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Pues para no alargar, maestro, ¿qué te parece si entramos en materia, Juan? Y aprovechamos la oportunidad que tenemos de tenerte por aquí y empiezas por comentarnos pues, cuáles son los antecedentes del dictamen fiscal, es decir, ¿para qué necesitamos o quién necesita presentar un dictamen fiscal? ¿Cuáles son las peculiaridades que presenta un dictamen fiscal y por qué razón los contribuyentes o qué contribuyentes tienen la obligación de presentar un dictamen fiscal? Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación a GBA Consultoría y Capacitación SC. Agradezco infinitamente esta invitación, en concreto a la contadora Ángeles Mandujano. Muchas gracias. Efectivamente, Miguel, vamos a hablar ahorita, a rebotar algunas ideas en relación a la famosa revisión de dictamen. Como tú bien mencionas, hay contribuyentes obligados a dictaminarse y hay otros que, no estándolo, optan por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Antes de entrar de lleno a este tema de qué contribuyentes están obligados a dictaminarse y de esta facultad de revisión de dictamen, que hay mucho que hablar sobre aspectos de legalidad, me parece importante irme un poquito más atrás, Miguel. Me parece importante mencionar, para efectos de orden en la exposición y que pueda servirles a la audiencia estas ideas que vamos a rebotar, se me hace trascendente comentarte primero que hay que establecer que las autoridades fiscales tienen tres grandes facultades: la facultad de comprobación, la facultad de determinación o liquidación y la facultad de sanción. Muy bien. Aquí, para irnos acercando a nuestro tema, hay que analizar lo que establece el artículo 42 del Código Oficial de la Federación. Dicho precepto establece las facultades de comprobación con las que cuenta nuestra autoridad hacendaria. En primer lugar, la fracción primera señala que cuenta con la facultad de rectificar errores aritméticos o bien las omisiones en solicitudes, avisos o declaraciones. La fracción segunda nos habla de la denominada revisión de gabinete, que es aquella comprobación que la autoridad lleva a cabo en sus propias oficinas. Esto le requiere la contabilidad a los contribuyentes para ser analizada en las propias oficinas de la autoridad hacendaria. La número 3 es la visita domiciliaria, comúnmente denominada auditoría.
que es aquella revisión que la autoridad hace, pero ahora en el domicilio fiscal y locales sucursales de los contribuyentes. La cuarta, que es donde vamos a detenernos mucho en esta plática, es la revisión de dictamen. Los famosos dictámenes que formulan los contadores públicos autorizados respecto de los estados financieros de los contribuyentes, aquellas operaciones de enajenación de acciones, aquellas declaratorias para solicitar los saldos a favor de impuesto al valor agregado o cualquier otra, sigue diciendo ese precepto, que tenga repercusiones para efectos fiscales. Posteriormente, la número 5 nos habla de una visita inmediata o revisión inmediata de expedición de comprobantes fiscales, de aquellas revisiones inmediatas que también se llevan a cabo para comprobar que los envases donde se contienen las bebidas alcohólicas contengan marbetes o precintos o están destruidas, efectivamente, ¿no? La sexta nos habla de otra facultad que es practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante transporte. La séptima nos habla de recabar de los funcionarios, empleados públicos, incluso fedatarios públicos, informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Y por último, la octava nos dice que las autoridades sancionarias también pueden allegarse las pruebas necesarias para formular denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales, ¿no? Ahora bien, otra cuestión importante que se me hace trascendente comentar aquí es que dice el artículo 42 que estas facultades pueden llevarse a cabo de manera conjunta, indistinta o sucesivamente, pero que se entiende que se inician, esto es muy importante porque nos vamos a detener aquí en la revisión de dictamen prevista del 52A, a propósito de la notificación que debe hacérsele tanto al contador como al contribuyente. Aquí el 42 nos dice que se entiende que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. Muy bien. Con esto nos vamos quedando del 42. A ver, entonces, corrígeme si estoy entendiendo mal o estamos entendiendo mal, Toño. Y de algún modo sabemos que la Constitución prevé la inviolabilidad del domicilio, pero también la inviolabilidad de los documentos. Este ejercicio de facultades de comprobación, estaríamos hablando de que es una excepción en donde las autoridades pueden tener acceso al domicilio en el caso de una visita domiciliaria o a los documentos en el caso de la revisión de la contabilidad. ¿Y qué sucede entonces en el caso de la revisión del dictamen? ¿No? Es correcto, o sea, efectivamente es un supuesto de excepción a la inviolabilidad del domicilio, el supuesto establecido en el artículo 42, fracción tercera, en tratándose de la visita domiciliaria, y también está permitido, constitucional y legalmente, solicitar información primero al contador público y luego al contribuyente en tratándose de la revisión de dictamen. Nos comentabas aquí, entonces vamos a encontrar algunos problemas o peculiaridades a partir de identificar la notificación de esta revisión. Así es, así es. Mira, el artículo 52A, y nos adelantamos un poquito a ese tema de legalidad para regresarnos e ir viendo por partes cuál es la historia legislativa de este artículo 52A, no establece de manera expresa, al día de hoy en el 2012, el 52A, no establece de manera expresa la obligación de la autoridad de notificar a los contribuyentes el inicio de la revisión de dictamen. Entonces me voy un poquito más atrás, Miguel. La revisión de dictamen anteriormente estaba regulada en el artículo 55A del Código Fiscal de la Federación, que establecía una facultad potestativa para la autoridad de iniciar indistintamente esta revisión de dictamen con el contador o con el contribuyente. Después hubo criterios en el sentido que decían, no, espérame, no es una facultad discrecional que tú indistintamente requieras al contador o al contribuyente. O al otro. Siendo que el dictamen formulado por un contador tercero, imparcial, da una luz bastante cercana al cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, y vaya que se gastan un dinero en contratar ese tercero independiente, y que se le destina bastante tiempo a la elaboración del mismo, tanto del contador independiente como de las personas de la empresa, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Se dijo en un precedente, primero debe revisar y requerir al contador, y luego
al contribuyente, lo que se denomina revisión secuencial, que conocemos a la fecha. ¿Y qué pasa? Ese 55A sí establecía la obligación de notificarle al contribuyente también el inicio de esta facultad. Y después sigue avanzando la evolución legislativa de esta disposición. En el 2004 se establece por primera ocasión el 52A en el Código Fiscal de la Federación, en el que también se establecía la obligación de notificarle al contribuyente junto con el contador el inicio de esta revisión de dictamen. Sin embargo, ¿qué pasa para 2007? Para 2007 desaparece en ley esta obligación de la autoridad de notificar a los contribuyentes, pero nos quedábamos con el reglamento. Nos quedamos con el reglamento del Código Fiscal que fue abrogado hasta 2009. Y en lo que no se opusiera a la disposición legal, seguía aplicando el artículo reglamentario. De modo tal que hasta 2009 no había problema. Pero ¿qué pasa de 2010 a la fecha? Hubo un criterio que se decía, la autoridad decía, no, ya legalmente ni en el reglamento ni en el 52A viene la obligación de mi parte de notificarte a ti, contribuyente, el inicio de la facultad de revisión de dictamen dirigida al contador. Corrígeme si estoy en un error, entonces estaríamos hablando de que, no obstante, se está revisando documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente a través de la revisión del dictamen o del contador, del requerimiento que se haga al contador, no se le notifica al contribuyente. Sí, ese es el criterio de la autoridad después de 2009, que quedó abrogado el Código Fiscal y que el 52A no lo establecía. Sin embargo, para contestarte de manera completa, hubo un criterio incluso de la Corte, que establece, a ver, si bien es cierto que el 52A no lo dice de manera expresa, nos tenemos que ir de manera supletoria al 48 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo relativo a la revisión de gabinete. Y dice que toda revisión efectuada fuera de las oficinas del propio contribuyente debe estarse lo dispuesto por lo que regula la revisión de gabinete. Y ese 48, fracción primera, sí nos establece la obligación de notificarle al contribuyente. Ya hay un criterio que establece que se tiene que aplicar el 48, fracción primera, y no solo eso, Miguel, sino que hay un artículo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es el artículo 16, fracción 15, que habla de la competencia de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que establece también la obligación de la autoridad, pues el reglamento obliga a la autoridad, evidentemente, a notificar al contribuyente el inicio de esta revisión efectuada con un tercero, que es un contador, ¿no? Muy bien. Yéndonos un poquito igual en orden, mi querido Miguel, encontramos y repetimos para echarnos a andar aquí con este tema, que el fundamento legal de la revisión de dictamen viene en el artículo 42, fracción cuarta, ¿no? Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y cualquier otro que tenga una repercusión para efectos fiscales. Muy bien, antes de irnos ya de lleno a los aspectos de legalidad del 52A, primero tendremos que decir, y ya contestando a tu primera pregunta, después cuestiones de constitucionalidad, pero primero a tu primera pregunta, mi querido Miguel, ¿cuáles son los contribuyentes obligados a ser dictaminados? Muy bien. Esto nos lo dice el 32A del Código Fiscal de la Federación, nos establece los contribuyentes que por obligación deben dictaminar estados financieros. Entonces la fracción primera nos habla de aquellos que son personas físicas primero, personas físicas con actividad empresarial y personas morales que reúnen los siguientes supuestos y establece 4 supuestos dividido en 4 fracciones, ¿no? Cada fracción establece también algunas hipótesis por separado. Para estar obligados a dictaminar los estados financieros. Entonces, aquellas personas físicas con actividades empresariales o personas morales, dice la fracción primera, que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingresos acumulables superiores a 35 millones de pesos, para redondear la cifra, o bien que su activo tenga un valor superior a los 70 millones de pesos,